Hola, hola. Espero que estés bien. Gusto en saludarte otra vez y bienvenido una vez más a este podcast, Una cita con la contable, donde te ayudo a pasar de la desinformación al éxito contributivo y a dominar tus finanzas como cuentapropista. Yo sé que en la última cita hemos estado tocando diversos temas que son un poco más técnicos. No quiero abrumarte, yo no quiero que te me asustes, pero sí quiero que estés consciente que cuando emprendemos, cuando somos dueños de negocios, se nos desbloquean una serie de responsabilidades que debemos cumplir y que el desconocimiento no nos exime de las responsabilidades. Mi objetivo ha sido en todas estas citas que tengas un conocimiento básico de todas esas responsabilidades que existen, que sepas que hay que cumplir. Hay que cumplir para no tener penalidades, hay que cumplir para ser exitosos. Emprender no es algo fácil, lo sé, no lo es. Y sobre todo, quien quiere hacerlo bien y en cumplimiento, el camino es un poquito, más, yo no diría complicado, yo diría que es un poco más retante. Ahora, si te quedas por debajo de la mesa, esa es la vía fácil. Pero ¿qué pasa cuando estamos por debajo de la mesa? Que nos estamos exponiendo a tener multas, penalidades. Estamos exponiéndonos a no escalar el negocio por el miedo, ¿verdad? A que nos cojan, por el miedo al que nos descubran, como me pasó con esa clientita que yo lo conté en unos episodios anteriores, que decidió emprender con un cumplimiento porque tenía miedo que cuando ella estuviese vendiendo sus prendas le vendiera a alguien del municipio. Así que como tú aspiras a escalar tu negocio, a tener un negocio rentable en cumplimiento, estás aquí. Así que los temas técnicos no son para que te me asustes, son solamente para que tengas conocimiento. No tienes que hacerlo solo. Para eso estamos los contables, para guiarte, ayudarte, incluso muchas de esas cosas hacerlas nosotros. Así que lo que necesites, sabes que me puedes contactar, ya sea para clarificar dudas o para asistirte en el proceso. Así que por eso vamos a seguir con esos temas de cumplimiento, vamos a seguir con lo que tenemos que saber cuando estamos emprendiendo. Y hoy vamos a comenzar a hablar de organizar tus números. ¿Y por qué? Porque estamos en el preámbulo de la época contributiva. Y cuando empieza la época contributiva, si no tenemos los números claros, terminamos, pagando de más. Así que hoy vamos a comenzar a hablar de cómo organizo mis números para entenderlos, para tener un negocio rentable y para cumplir contributivamente. Ya estamos a ley de, hoy es septiembre 12, estamos a ley de 3 meses de que se acabe el año, estamos a ley de 3 meses de que comience la época contributiva, así que tenemos que ver nuestras metas y objetivos. ¿Qué ya hemos logrado? ¿Qué nos falta por lograr? ¿Verdad que sí? Que empezamos a hacer ese checklist y cómo están nuestros números. Así que vamos a comenzar. Cuando hablamos de organizar los números y de ver nuestros números, no necesariamente te estoy hablando de que tienes que tener un super programa de contabilidad, un Peachtree o un QuickBook. No. Cuando la operación está pequeña, puedes comenzar con Excel, puedes comenzar con una libreta. Lo importante es que los mires, que no les huyas. Yo siempre les recomiendo a que lo dividan en 3 categorías o en 3 clasificaciones, que es ingresos, gastos y deudas. Porque nosotros como emprendedores debemos de saber cuántos son nuestros ingresos, cuánto estamos facturando, cuáles son nuestros gastos durante esa operación y cuáles son nuestras deudas, a quién nos quedamos debiéndole, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con los ingresos. Los ingresos tú los puedes clasificar y los puedes evaluar en categorías. Y me explico. Si tú vendes diferentes productos o si tú ofreces varios servicios, tú puedes tener esa partida de ingresos dividida en productos, en servicios o en los productos más frecuentes o en los servicios más frecuentes para que tú veas cuál es esa partida que está siendo más rentable en tu negocio.
En cuanto a los gastos, es importante registrar cada gasto, desde los más pequeños hasta los más grandes. Ningún gasto se queda fuera. Igual con los ingresos. Los ingresos hay que registrar el que te pagó en cash, el que te pagó en cheque, el que te depositó, el que te transfirió por ATH móvil. O sea, todos los ingresos se registran. Los gastos debes dividirlos en categorías de cuáles son variables, cuáles son fijos y cuáles son ocasionales. Y las deudas, debes de saber cuáles son las deudas porque tienes un préstamo, cuáles son esas deudas, por ejemplo, cuando tú cobras a ese cliente y te llega ese dinero, tú sabes que esa partida de ingreso, hay una partida que IVU, que ya te había explicado en una cita anterior, que ese dinero no es tuyo, ese dinero es una deuda a Hacienda. Así que cuando te entra ese paguito de ese cliente, tú no vas a reportar toda esa cantidad como ingreso. Tú me vas a poner en ingreso lo que fue en venta del producto y en la columna de deuda lo que es ese IVU que tú cobraste, porque ese dinero no es tuyo. De los gastos, yo siempre les recomiendo que tengas una lista de todos esos gastos mensuales, rentas, salarios, comisiones, el teléfono, el agua, la luz, y la divida en los que son gastos fijos, que sí o sí tú lo tienes que pagar todos los meses. Y los que son gastos variables, que la cantidad varía, por ejemplo, si tienes personas a comisión, depende de lo que la persona venda, ¿verdad? Es el pago que tú haces. Y lo que son gastos ocasionales, como son el mantenimiento, por ejemplo, si tienes una oficina, reemplazar lo que son las tintas, ¿verdad? Que son gastos ocasionales. Luego de que tú tienes ese sheet, ese worksheet en Excel o en una libreta, se te hace más fácil sacar una cita con tus números. Porque sí, con los números hay que sacar una cita para no fallar. Porque nosotros los emprendedores pecamos de que vivimos en automático, trabajamos en automático, nos volvemos workaholic y se nos pasan las prioridades. Y sacar una cita con nuestros números es una prioridad para saber en qué dirección va el negocio. Así que yo te exhorto a que en tu agenda saques una cita con tus números, ya sea semanal o quincenal, para que cuando llegues fin de mes, tú ya tengas organizado cuántos fueron tus ingresos, cuáles fueron tus gastos y qué deudas te quedaron en ese mes. Tú te sientas con tu listita de renta, agua, luz, ¿verdad? Tu lista de gastos, teléfono, internet, promociones y empiezas a tachar este mes que pagué ya y empiezas a tachar lo que ya tú pagaste y lo vas a ver con tu estado de cuenta. Y vas a decir, ok, esto se me quedó por pagar de este mes. O le quedaste debiendo a un suplidor. O se te olvidó pagar la luz porque estabas en automático. Esto es lo que el IVU que debo. Esto es lo que le retuve a mis empleados que tengo que enviar para el IRS, que tengo que enviar al Departamento del Trabajo. Esto es lo que les retuve a los servicios profesionales que lo tengo que depositar, ¿verdad? En Hacienda el 15 del próximo mes. Y ahí tú te vas organizando en esa cita con tus números. Vas dividiendo, bueno, mira, todo esto fue lo que me entró como ingreso. Y de esta partida de ingreso, esta parte es IVU. Ok, pues mira, de este dinerito que está aquí, lo voy a poner en la columna de ingreso. Esta columna que está aquí, este dinerito de aquí va para la parte de deuda. Porque no puedo contar con ese dinero, porque ese dinero, ¿qué va a pasar? Si es servicios profesionales que lo retuviste, tienes hasta el 15 del próximo mes para depositarlo. Si le retuviste a tu empleado income tax, disability, el seguro social, tienes hasta el próximo mes para depositarlo, ¿verdad que sí? O trimestral, depende de la cantidad de nómina. Pero servicios profesionales sí o sí es el 15. El IVU tienes hasta el 20 del siguiente mes. Así que tú, cuando vas sacando esa cita con tus números, tú vas escribiendo, actualizando cuáles son tus compromisos mensuales y te va a dar una dirección porque de momento tú miras y dices, espérate, mira, para este mes me falta cubrir estos gastos de aquí que suman, qué sé yo, $600. ¿Qué yo tengo que hacer
para aumentar mi ingreso y poder cubrir ese gasto. Y empiezas, vas a publicidad. ¿Qué pasó con los anuncios? ¿Qué es lo más que se está moviendo? ¿Qué fue lo que a mí me funcionó el mes pasado? Vamos a repetirlo el próximo, porque los números nos hablan, mis amores. Así que te recomiendo que saques tu cita con los números, que hagas esas 3 columnas de ingresos, gastos y deuda para que te ayude, mira, a programarte, a ponerle un GPS mental a tus números para que tengas dirección. Porque es el desconocimiento, si no conoces tus números, si no conoces tu negocio, no vas a poder llevarlo a ser rentable y escalable. Así que aunque hoy no es un tema técnico, es un tema que a mí me encanta, porque si te organizas, vas a lograr cualquier cosa. Yo le digo a mis nenes, la regla de la vida es un triángulo: organización, disciplina, constancia, y lo rellenas ese triángulo, mira, con buenas actitudes. Así que si tú organizas tus números, eres disciplinado y constante con esa cita, oye, vas a lograr el éxito. Así que si tienes dudas de cómo organizarlo, si quieres que te pase una tabla de Excel para que la puedas utilizar como template, contáctame a mis redes sociales. Te dejo mis enlaces de contacto en las notas, de esta cita. Feliz y bendecido día.